El camino a casa es algo que cada uno de nosotros recorre día con día. Es un descanso el siquiera avanzar por esos senderos que nos llevan hasta el hogar, pues sabemos que estamos a punto de encontrar el descanso. No hay nada más feliz que llegar hasta nuestro hogar después de una larga jornada de trabajo. Pero ¿qué hay de esos momentos en los que el camino a casa se convierte más bien en un tortuoso sendero de miedo, desesperación y angustia? Hace tiempo conocí a un amigo. Luis era su nombre. Recuerdo que vivía en el centro de la ciudad hasta que, por azares del destino, se vio obligado a abandonar su casa donde había crecido desde niño, y le tocó, como a muchos otros, iniciar una búsqueda incansable de un sitio en donde poder vivir. Buscó por todas partes. No quería irse de donde él estaba acostumbrado, así que lo primero que hizo fue buscar una casa cerca de donde él había crecido. Sin embargo, junto a él, la ciudad donde nació iba creciendo también. Y cada vez más gente nueva, gente que él no conocía, gente que quizá podía incluso ser cualquier tipo de persona y hacer cualquier tipo de daño, había llegado a ese lugar donde él vivía. Así que, poco a poco, se fue alejando y alejando de ese sitio donde creció para encontrar un hogar en las afueras de la ciudad. Recorrió todos los linderos, los 4 puntos cardinales, hasta que finalmente, en la zona norte de la ciudad, encontró una casa sumamente acogedora, pequeña, como si hubiese sido construida para una sola persona. Al principio se alegró. Pensó que finalmente había encontrado un hogar. Había un detalle. Esta casa estaba justo a la orilla de la línea del tren, a tan solo unos pasos del puente, donde cada día el tren pasaba por encima, jugando con el destino y desafiando a la muerte y la gravedad misma. No le molestaba el tener que escuchar a cada momento ese sonido. De hecho, en un primer momento se sintió feliz, pues era una experiencia nueva. Finalmente se trasladó a vivir a esa casa y fue encontrando el gusto de caminar desde su trabajo en el centro de la ciudad hasta llegar a su hogar ya entrada la noche. Esto se volvió en principio una rutina de un día por semana, luego dos, y finalmente decidió deshacerse de cualquier medio de transporte y caminar. Una noche, recorriendo ese camino a casa, había quedado tarde trabajando. Era ya muy noche. Caminaba a la orilla de las vías del tren cuando de repente sintió una presencia detrás de él. Volteó a ver y efectivamente
una joven mujer seguía sus pasos a una distancia prudente. La vio tan normal que simple y sencillamente no le dio importancia y continuó su camino. Abrió la puerta de su casa y volteó a ver para encontrar de nuevo a la mujer, pero ésta ya no estaba. Se dijo para sí mismo, seguramente debe haber entrado a alguna de las casas cerca de este lugar. Sin duda, debe vivir cerca de aquí. A la semana siguiente, cuando salió de nuevo a la misma hora de su trabajo, volvió a tener la misma sensación, en el mismo punto, justo en el entronque cuando la vía del tren encaminaba su sendero para salir de la ciudad y llegar hasta el puente. Volteó a ver y de nuevo la misma chica detrás de él. Se volvió costumbre verla hasta que un día, quizá prendado por la belleza que acababa de descubrir, decidió entablar conversación. Después de un saludo cortés, empezaron a conversar y se dieron cuenta de que la chica laboraba cerca de donde él también lo hacía. Así que quedaron que a la semana siguiente se iban a encontrar para recorrer juntos el camino a casa. Sin embargo, cuando Luis estaba esperando, el tiempo pasó, los minutos, hasta que los minutos se hicieron horas y la chica nunca llegó. Un poco molesto decidió encaminarse hasta su casa. Pero ¿cuál iba a ser su sorpresa? Que justo al llegar al punto donde había sentido siempre la presencia de la chica, allí estaba, de pie, como esperándole. Llegó y le dijo, buenas noches, pero no obtuvo ninguna respuesta. La chica empezó a caminar y a caminar. Luis se vio sorprendido, pues ella parecía no darle la cara, simplemente caminaba como si no tuviera rumbo. Y se sorprendió mucho al ver que su ropa era distinta. No estaba arreglada como siempre, sino se veía desgastada. Se veía como si fuera una ropa sumamente vieja y como si la chica la hubiera tenido puesta durante varios días. Luego de caminar unas cuadras, ella empezó a acelerar su velocidad y llegó a correr prácticamente. Él podía escuchar incluso el jadeo de su aliento por el cansancio, hasta que en un momento dado pudo escucharla desesperada. Gritaba como una loca. Luis corría detrás de ella, queriendo alcanzarla, queriendo llegar hasta ella para evitar la tragedia que en su mente imaginaba. Se dijo a sí mismo, no hay problema, seguramente si sus intenciones son macabras, al llegar al puente, el policía que siempre está vigilando el paso, la interceptará y evitará que termine intempestivamente. Luis corría desesperado. Al fin pudo divisar la luz que iluminaba justo el lugar donde iniciaba el precipicio y el tren pasaba sobre las vías que estaban en el puente. Pudo ver también cómo la chica pasó junto al policía y éste ni siquiera la volteó a ver. En sus oídos y en su mente retumbó aquel grito cuando ella iba cayendo al vacío y sintió en su cuerpo el escalofrío de una vida que se acababa. Corrió más deprisa.
Llegó hasta donde se encontraba el agente y le dijo que por qué no había hecho nada, por qué había permitido que alguien simplemente se lanzara al vacío sin prestarle ayuda. El policía simplemente se rió y le dijo: debió haberlo pensado bien antes de venirse a vivir aquí, don Luis. La chica que usted vio hace ya varios años que saltó al vacío. Y no es usted el primero que se le aparece cuando está en el camino a casa. Aquella casita, esa pequeñita donde usted vive, era la casa de la chica. Y es usted el primero que la habita después de aquella tragedia. Desde ese momento, el camino a casa para Luis ya no fue el mismo. Sentía terror de encontrarse con aquel ente que quizá buscaba una compañía para lanzarse hasta la muerte desde el puente del ferrocarril. La próxima vez que vayas de regreso a casa, piénsalo muy bien. ¿Realmente sabes todo lo que ha ocurrido cerca de tu hogar? No vaya a ser que tu camino a casa se torne tan aterrador como el de Luis.